para hablar sobre el encarcelamiento del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción en el marco de la investigación sobre los sobornos de la empresa Odebrecht. Lula, quien es favorito para las elecciones de octubre, fue encarcelado el sábado después de que la Suprema Corte rechazara un recurso de su defensa para suspender una orden de prisión hasta que la revisión del caso hubiera atravesado todas las instituciones judiciales posibles. Lula, el primer ex jefe de Estado brasileño en ser encarcelado, fue condenado en enero a más de 12 años de prisión en segunda instancia por acusaciones de que aceptó sobornos en el marco de la llamada causa Lava Jato, una causa en contra de la corrupción. Y para profundizar sobre este tema se encuentra con nosotros nada menos que Hernán Gómez. Usted lo conoce, es colaborador aquí nuestro de La Hora de Opinar, investigador del Instituto Mora, especialista en América Latina y autor del libro Lula, el Partido de los Trabajadores y el Dilema de la Gobernabilidad en Brasil. Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, Leo, buenas noches. Aquí tenemos tu libro publicado por el CIDE y el Fondo de Cultura Económica. ¿Quién mejor como que tú para hacer un análisis de lo que está pasando en Brasil con Lula? Quiero decirte que yo hace poco entrevisté a Sergio Moro, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista. Sí. Pues vaya, a mí me convenció muchísimo el juez de que había la evidencia contundente para mandar al expresidente a la cárcel. No, yo creo que en la entrevista no habla tanto sobre el caso Lula en particular, habla sobre la investigación. Así es. No, pero esto específicamente de Odebrecht. Se lo pregunté fuera de cámara, ¿no? Así es. Bueno, a mí no me convence. No. No me convence a mí, pero digamos, yo no soy jurista, no les convence a 120 abogados y especialistas en derecho que publican un libro que es un material muy sólido donde destruyen la sentencia del juez Moro. Te lo voy a pasar. Okay. Y no le convence a grandes juristas, especialmente a garantistas, por ejemplo, como a Luigi Ferrajoli, que es un reconocido jurista italiano, especialista en garantías individuales. Él ha criticado fuertemente esta sentencia del juez Moro. Dice, no se han respetado las garantías del inculpado de principio a fin. Y básicamente, Leo, el problema con el proceso que se le ha seguido a Lula es que no hay evidencias. Es decir, en un juicio penal tiene que haber evidencias de todo lo que se está alegando. Entonces, se está haciendo una sentencia inculpatoria con base en indicios y no con base en pruebas. Por ejemplo, un departamento, ese es el caso por el que en este momento se le está juzgando. Un departamento. No hay un solo papel, Leo, una sola firma del presidente, de algún pariente suyo, que diga que ese departamento es suyo. Se dice que el departamento iba a ser de él en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. Todas las pruebas son a partir de estos testigos protegidos. Testigos protegidos. Es decir, gente que para que le reduzcan su condena declara muy probablemente lo que el juez quiere que declare. O no, es la delación premiada. A ver, es que si aceptas eso, Hernán... Es el único aceptas también el argumento de la PGR mexicana de que las pruebas en el caso de Odebrecht de México, en contra de Emilio Lozoya, también están con base en delación premiada de los brasileños. Tienen que investigarse. Pues sí. Es decir, lo que no podemos aceptar es que se emita un fallo, digamos, como el que se ha hecho además con una velocidad inusitada y sorprendente para empatarlo con el calendario electoral, esto es muy obvio, con base en simples testimonios de gente que tiene un interés en declarar y que muy probablemente ha sido presionada. Claro que tienen un interés. Probablemente ha sido presionada para declarar lo que el juez quiere escuchar, Leo. Pero, a ver, a mí lo que me dijo el juez... Se ha abusado de estas delaciones premiadas. Yo te voy a decir, a mí lo que me dijo el juez, me dijo, a mí no solamente, y me lo está diciendo el juez, este juez, no otro juez, el juez que sentenció y mandó a la cárcel a Lula, me dijo, yo no acepto delaciones premiadas en donde nada más me dicen, me tienen que dar evidencia, que la evidencia sea compatible con las declaraciones del testigo. No hay evidencia de que el departamento sea propiedad de Lula o que hubiera
un departamento que la esposa de Lula iba a comprar en el mismo condominio, que finalmente desistió de la compra. Eso fue únicamente, empezó a pagar porque era por cuotas, empezó a pagar sus cuotas y después desistió. No hay evidencia de que ese departamento fuese de Lula. No hay evidencia que lo demuestre. Entonces, ese es el meollo del asunto. Es decir, es un proceso viciado de origen en el que los jueces no han actuado de forma parcial, en el que además, bueno, desde el principio, Leo, desde que se viene persiguiendo a Lula por la vía judicial, se han cometido una serie de atropellos inimaginables. Es decir, en medio del proceso, los jueces, por ejemplo, los fiscales que investigan el caso, sueltan a la prensa grabaciones entre el expresidente y Dilma, que son privadas, en medio del proceso. Es decir, el proceso, la parcialidad tanto de los fiscales como de los jueces ha estado comprometida desde un inicio. Ahora, en cualquier país civilizado, esos jueces se hubieran tenido que recusar. Ahora, dime una cosa. Indudablemente, la empresa Odebrecht, cuyo dueño Marcelo Odebrecht también estuvo en la cárcel, tuvo años de mucha prosperidad durante el gobierno de Lula y desde mucho antes estableció una red impresionante de tentáculos de corrupción en toda América Latina, en África y el Caribe. Eso, sin duda. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Incluyendo Brasil, desde luego, ¿no? ¿Puedo hacer una acotación? Sí, ¿cómo no? El caso por el que se persigue a Lula en este momento no tiene que ver con Odebrecht, tiene que ver con OAS, que es otra constructora. Es decir, el supuesto acto de corrupción, quien le habría regalado el departamento a Lula es el dueño de OAS, de Leo Piñeiro. No más porque... Claro, todo está revuelto y eso se presta a confusión, pero son cosas diferentes. No, qué bueno que lo mencionas. Ahora, aquí el tema es que yo creo que el tema de fondo, más allá de la parte jurídica, que es muy importante lo que tú dices, sin duda, más allá de la parte jurídica, hubo corrupción durante los dos gobiernos de Lula da Silva en Brasil. Sí, Leo. La pregunta es, ¿hasta qué punto estuvo involucrado el presidente Lula da Silva? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, me parece una buena pregunta. Ahora, sí quiero decir que no tiene que ver con el caso particular por el cual Lula está en prisión. O sea, a Lula no se lo está juzgando de forma abstracta por la corrupción que hubo durante muchos años en Brasil, porque además... Corrupción pasiva y lavado de dinero son los dos Ha habido corrupción en los gobiernos del PT, como la hubo en los gobiernos de Cardoso, como la hubo en los gobiernos de Fernando Collor, como la ha habido, digamos, en todos los gobiernos estatales. Es decir, no es privativa del gobierno de Lula. Es más, yo te diría, el gobierno de Lula prometió ser diferente. Lula hizo mucho por combatir la corrupción en Brasil. ¿Tú crees, lo que hoy de verdad? Está haciendo, lo que hoy, mira, Leo, lo que hoy está haciendo el juez Moro sería imposible sin las reformas que hizo Lula para fortalecer el Poder Judicial. Eso es lo que a mí me hubiera gustado que el juez Moro te dijera a ti en la entrevista. No, me lo dijo. Cuando tú le preguntas, él públicamente nunca dice que el Poder Judicial se fortaleció y la capacidad de investigar actos de corrupción se fortaleció bajo el... Pero sí lo reconoce, ¿eh? No sé si me lo dijo al aire o no, pero sí lo reconoce que el PT... Bueno, que lo reconozca por lo menos en privado. Ahora, de verdad no creo que debamos tratar al juez Moro como un héroe Para mí nacional. Sí lo es. Yo te lo voy a decir por qué. Porque la figura de un expresidente... Mira, entiendo el tema de que a lo mejor a Lula lo están encarcelando de manera injusta. Entiendo el tema de que algunos, creo que tú estás en esa tesitura, lo ve como un tema político para cerrarle la puerta a Lula a las elecciones y que se pueda reelegir. ¿Tienes duda de eso, Leo? Bueno, pero espérame. Ahorita le entramos a eso, Hernán. Pero a mí me da mucho gusto ver que en nuestros países, Hernán, sí vaya un expresidente a la cárcel acusado de corrupción. Sin lugar a dudas, si no fuera por el manejo político y el manoseo de las instituciones que se está dando en este momento. Es decir, aquí lo que hay, seguro que es un avance que un presidente vaya preso por corrupción. Estamos de acuerdo ahí. Pero hasta ahí sí, digamos, en abstracto. Sí. Pero una vez que uno ve las particularidades del caso y ve qué presidente y por qué, y si, porque tienen que, en un juicio penal, tiene que haber pruebas de todo lo que se está argumentando. Es decir, no se puede juzgar a un presidente al Al Capone.
¿Sí me explicó? Pero a ver, pero también ahí, te lo digo, la sentencia del juez Moro ha sido ratificada por todos los tribunales de apelación, incluyendo la Suprema Corte. Por un tribunal regional y por un tribunal federal. Entonces, no es nada más Moro. ¿Por qué? No es nada más Moro. Porque en este momento, a ver, hay una derecha que se ha dado cuenta que el tema de la corrupción, y yo te diría en Brasil especialmente, pero creo que esto viene más grande, que se ha dado cuenta que el tema de la corrupción es hoy el tema más sensible de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Están manipulando una causa legítima totalmente a favor de intereses políticos. ¿Y qué están haciendo? Algo que es muy peligroso, Leo. Están poniendo de rodillas a los estados-nación y esto puede ser realmente muy peligroso. Es decir, hoy en Brasil quienes tienen la batuta política son los jueces, no son los partidos políticos, son los jueces aliados de la prensa y lo están usando para promover agendas conservadoras. Esto no hubiera pasado si hubiera un presidente. A ver, veamos los antecedentes. Ya sacaron a una presidenta por corrupción, eso fue el Poder Legislativo, pero con la connivencia del Poder Judicial. Y están investigando al actual presidente que es de derecha, a Temer. Sin los argumentos suficientes. Temer ya fue acusado por corrupción. Hay evidencias infinitamente más sólidas de las que hay sobre Lula. Es decir, a Temer le encontraron grabaciones con un empresario consintiendo un acto de corrupción. Hay videos de la mano derecha de Temer recibiendo maletas de dinero. Y lo van a fue exonerado por el Congreso. ¿Y ahora pasa esto con Lula? Espérame, es que ahí sí hay que decirle a la gente, no pueden enjuiciar a Temer hasta que no le quite el fuero el Congreso. ¿Y quién ha protegido a Temer? El Congreso. Si Temer no tuviera fuero, sí ya lo hubieran los jueces. No sé. Bueno, no sabemos porque el Congreso lo ha protegido. El líder de la Cámara del Congreso, el poderosísimo Neves, o no me acuerdo cómo se llamaba, también está en la cárcel por corrupción. Exacto. No, y ese no era de izquierda. Y coincido contigo en el que sí implica, implica un avance que uno de los empresarios más poderosos del país esté preso. También. Implica un avance que haya, y lo reconozco, que haya gente de la oposición también presa. Correcto. Pero, cuando uno ve la forma en la que se están manejando los juicios, cuando tiene que ver con gente del PT, cuando tiene que ver con gente de la izquierda, es increíble la diferencia. Es decir, la velocidad con la que salen los casos, la forma en la que se ventilan en la prensa, o sea, todo este proceso se ha ido dando a través de los medios de comunicación. Los jueces tienen casi una complicidad con los grandes medios para irle soltando información, ir destruyendo políticamente a las grandes figuras de izquierda. Destruyeron a Dilma, creyeron que iban a destruir a Lula a través de los medios y como no lo lograron, si Lula estuviera mucho más abajo en las encuestas, estos fallos recientes no se hubieran dado. A ver, lo que estás diciendo entonces, Hernán, tu argumento es que los jueces no son lo autónomo e independientes que pensamos, sino que están cooptados por lo que tú llamas la derecha. Mira, Leo, ¿y quién sería la derecha? Tanto la carrera de los jueces como de los fiscales en Brasil, no cualquiera llega a juez ni a fiscal. Es decir, son siempre cuadros que vienen de las universidades privadas, que vienen de un cierto estatus, que tienen ciertos apellidos. Es decir, alguien que nació en la pobreza o en la clase media baja no llega ni a juez, ni a procurador, Es decir, es un espacio, digamos, del poder más conservador. El juez Moro está íntimamente ligado a algunos de los grupos más conservadores en Brasil. Entonces, yo no niego que ha hecho cosas importantes el juez Moro, pero también creo que sin el apoyo de este sector no hubiera avanzado lo que ha logrado. A ver, Hernán, metió a la cárcel al empresario más rico del Brasil. A ver, es como si aquí un juez metiera a la cárcel a Carlos Slim. ¿Te parece poco eso? Yo creo que la historia va a contarnos qué fue lo que hizo posible eso. No le quito el valor, pero hay muchas especulaciones, quizás algunas suenan un poco conspiratorias, de que los intereses de las transnacionales, sobre todo por el presal, por los yacimientos del presal en Brasil, son tan fuertes que el juez Moro tiene el apoyo de esos grupos
para, digamos... Bueno, ya estamos en la teoría de la conspiración, ¿verdad? Yo no, Hombre. te estoy diciendo, yo no lo sostengo plenamente, pero tampoco lo descarto completamente. Es decir, me suena conspiratorio, pero también no me suena del todo irreal que haya intereses económicos que quieran también desplazar a Odebrecht de la jugada política y de los negocios que tiene encima. Es decir, no quisiera... Sí tengo algunas dudas, o sea, seguramente la justicia en Brasil es más independiente que la mexicana, seguro. Es que a eso quiero ir. ¿Es completamente independiente? No lo es. A ver, pero déjame decirte, yo cuando veo lo que está pasando en Brasil, sí digo que envidia. Sí lo digo que envidia, porque veo que empresarios que corrompieron acaban en la cárcel, porque veo que políticos de la izquierda, de la derecha, de todos los partidos van a la cárcel. Que un expresidente, no es cualquier expresidente, también hay que decirlo. Estamos hablando de Lula da Silva, también va a la cárcel. Digo, hombre, caray, y me lo dijo Moro, aquí el tema es de combatir la impunidad. Probablemente, Leo, la gran paradoja es que este es el presidente más honesto que ha tenido Brasil en los últimos 100 años. Bueno, por cierto, a Dilma tampoco le lograron comprobar nada, ¿eh? A Dilma pero a Dilma la desaforaron por corrupción. No, la desaforaron por otro tema. Maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas. Correcto. Y no está procesada judicialmente, que entiendo. Te voy a decir algo. Sí. Comparto en parte lo que señalas. Por otro lado, me preocupa mucho que veo una derecha en América Latina que solamente respalda la institucionalidad democrática cuando ésta conviene a sus intereses. Es decir, hay mucha cantaleta de que es la izquierda la que no va a respetar las instituciones democráticas cuando llegue al poder. Y lo que vemos en la realidad es que quien normalmente no ha respetado la institucionalidad democrática en América Latina, históricamente, ha sido la derecha. Y hoy, a través de maniobras de este tipo, Leo, estamos en un escenario de casi un golpe. Es decir, bueno, un golpe legislativo, un golpe judicial. Sí. Y de verdad, Leo, que creo que hay gente que está usando una causa noble y loable como es el combate a la corrupción para apartarse de la jugada a grupos que no comparten sus agendas. Ahora, déjame... Y esto es muy preocupante y de verdad que están poniendo en rodillas y pueden llegar a poner en rodillas a los Estados-nación de una forma muy seria. Es decir, no se puede combatir la corrupción a cualquier costo y de cualquier manera. Se tiene que hacer respetando las leyes. Bueno, déjame, porque nos queda poco tiempo y sí te quiero preguntar también esto. ¿Qué va a pasar con Lula? ¿Qué va a pasar? A ver... Lula hoy duerme en una prisión en Curitiba, donde está el juez Moro. Puede ver Corinthians. Puede ver Corinthians, no está tan mal. No, pero a ver, la escena de ver a Lula entrando a la cárcel, una escena poderosísima. Va a haber elecciones este año en Brasil. Lula iba arriba en las encuestas, tenía la posibilidad constitucionalmente de reelegirse. ¿Qué va a pasar con Lula? ¿Qué va a pasar con el Partido de los Trabajadores? ¿Qué va a pasar con las elecciones? A lo mejor te tengo que invitar más bien a otro programa a hablar de eso, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Mira, Leo, Lula todavía no está fuera de la elección. Es decir, ¿todavía podría? Todavía. Estando encarcelado. La autoridad electoral todavía no ha decidido. Hay una ley que teóricamente lo impide, pero hay vueltas legales todavía que se pueden dar. La autoridad electoral tiene que decidir, y esto lo va a decidir, calculo que en agosto, si Lula puede o no ser candidato, aún estando preso. Podría ser candidato aún estando preso. De hecho, antes de irse a prisión, grabó algunos spots en caso de que... O sea, ¿podría hacer campaña desde la cárcel? Bueno, sería una gran campaña, no va a ser. No, bueno, pero, a ver, sería una gran campaña en el sentido mediático. Imagínate, el candidato arriba en las encuestas desde tras las rejas. El discurso que dio Lula antes de... Buenísimo. Y es un discurso de campaña. Sí. Es un discurso de campaña. Y, a ver... No, es un gran político. Podría incluso ser candidato y cambiar el candidato hasta 2 semanas antes de la elección. ¿Y podría ganar estando en la cárcel? Lula puede ganar.
La primera vuelta, sin lugar a dudas. Oye, pero imagínate qué sería eso, ¿eh? Pero hay algo que me preocupa No, o sea, más ya... del escenario electoral, Leo. Sí. No sé si has tenido oportunidad de seguir a Jair Bolsonaro. Sí, no, está muy Jair dividido. Bolsonaro le dicen el Trump brasileño, Sí. es mucho peor que Donald Trump. Sí. Es decir, Jair Bolsonaro es un candidato abiertamente racista. Sí, no, es un derechista. Abiertamente misógino, abiertamente homofóbico. Es de verdad peligroso. Y si la consecuencia de esto es fortalecer a esa extrema derecha en Brasil. Sí. Por eso te digo que no todo Pero está combate a la corrupción. Está el gobernador de Sao Paulo, que es más de centro derecha, es cierto. ¿no? Pero ¿qué pasó que también en va Italia? bien en las encuestas. En fin. ¿Qué pasó en Italia después del Manos Limpias? Vino Berlusconi. Sí. Entonces, no toda forma de combatir la corrupción y de limpiar las cosas es deja buenas consecuencias. Exactamente. Es un muy buen tema a debatir, ya nos tenemos que ir, Hernán, pero yo sí insisto, a mí sí me da mucha envidia ver lo que está haciendo Brasil, un país, una nación latinoamericana con niveles socioeconómicos similares a México, y donde el mensaje es que sí se puede perseguir a los culpables de la corrupción, que a lo mejor caen algunos injustos, es un buen mensaje, etcétera. Es un buen mensaje. Gran mensaje. Hay que analizar para el caso contexto mexicano es un gran mensaje, Hernán. Hay que analizar el caso con más cuidado. No es cierto, no es un mal mensaje, pero hay que analizar los detalles del caso, porque aquí sí puede, digamos, hoy Brasil, perdón, pero la institucionalidad democrática está comprometida. No es cualquier cosa, Leo. Sí, bueno, y desde el desafuero de Dilma y su destitución, eso es otro tema. Gracias por venir, Hernán. Gracias a ti. El libro de Hernán es Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad de Brasil. Pues qué mejor que leerlo ahorita, ¿no? Para entender quién es Lula da Silva. Hay que escribir ahora la segunda parte. Así es. Gracias por venir, Hernán. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.